Desafortunadamente las tengo. ¿Qué le vamos a hacer? Le agradezco a las personas que se vayan sumando a esta directa, a Leyanis también. Leyanis, si me están escribiendo, ya mi lady me informó que yo no estoy pudiendo ver quién me escriba, nada. Y bueno, un saludo, bendiciones a todas las personas que se van sumando a esta directa. Me gustaría poder ver sus mensajes, poderles contestar, pero no importa. Si ustedes me están viendo a mí, y ya mi lady me confirmó que sí, que incluso hasta me están escribiendo, quizás cuando la directa termine yo pueda ver los mensajes. Pero si ven que no respondo a algo que digan, ya ven, no estoy teniendo manera de que Facebook me dé la opción. No la estoy teniendo. Pero bueno, no se preocupen. No hay límites, no hay barreras. No hay barreras, no hay límites para hacer lo que debemos de hacer, para luchar contra la injusticia, para tratar de mantenernos en pie, aunque sientan que no tienen fuerza, aunque yo sienta que también me faltan esa fuerza. No puede haber límite, no nos podemos detener. Le agradezco la colaboración de todas las personas que se puedan ir sumando, que puedan ayudar a compartir la directa, que espero que se pueda compartir. Noé Paz, Jainier también, gracias por estar acá. Ya les digo, veo que están mirando, eso sí me está entrando. Estoy viendo las personas que se están sumando, que están pudiendo mirar esta directa. Una directa que realmente tampoco quiero hacer extensa. El tema de Cuba siempre va a ser la misma situación hasta que nosotros los cubanos querramos. Todos los cubanos estamos dando un mensaje. Todos los cubanos y los no cubanos que se sienten ahora mismo amenazados también con esta metástasis, vamos a llamarle así, como siempre digo, que se ha regado por el mundo, donde ustedes están viendo ahora también este problema con México, con López Obrador, con todo el acuerdo que hay entre todos ellos. Y yo sé que es difícil cuando estamos en una directa como esta, donde no puedo ver sus reacciones, donde no puedo ver sus mensajes. José Benítez, ya vi que entraste acá también. Gracias, mis hermanos. Compartan esta directa, donde ustedes están viendo todas estas complicidades, todo lo que está pasando, señores. Es difícil para mí no ver sus propias reacciones, pero no importa. Lo que importa es dar el mensaje que llegue. Ya les digo, no importa que nos bloqueen, no importa lo que suceda. Ahora me entró un mensaje, Noé Paz, así me pasa a mí. Me dice Noé Paz, qué bueno, ya tengo un mensaje. A lo mejor a medida que siga la directa se va acomodando esta situación con Facebook. Recuerda que me tuvieron días bloqueada, donde no podía salir realmente a compartir en los grupos y todo lo que pasaba. Ahí me están entrando ya algunos mensajes de ustedes. Dice que no los deja compartir. Bueno, típico, posible. Pero bueno, hay maneras que puedan después minimizar a la derecha, y pienso que ahí les da la opción del enlace. Señores, lo que les pueda decir, compartan el mensaje las personas que sí les dé la opción de compartir, y los que no, traten después de compartir por Messenger o por WhatsApp. Lo que yo les voy a decir es como toda persona, pero a la manera mía, a la manera de María Teresa Rafaeli, no lo sé. Les voy a explicar algo. Ustedes vieron recientemente, yo se los puse en las redes y quería explicar sobre esto, sobre esa visita, ese encuentro que tuve con la Asociación Patriótica Cubana del Exilio. ¿Ok? Muchas gracias por dejarme saber. Qué bueno, qué lindos que veo que se van sumando a la directa ustedes. Gracias por dejarme saber. Ya estoy pudiendo ver algunos mensajes de algunos de ustedes también. Marbeli Jardana, gracias. Y Mercy Olivera, que la veo que también está por acá mirando también. Bendiciones también. Y bueno, voy a enfocarme a lo que les quiero comentar, y a la medida que ustedes puedan compartir, yo espero, Dios mediante, que todo pueda darse de una manera positiva. Les quería comentar sobre mi visita a este evento que hubo de la Asociación Patriótica Cubana acá en Miami. No solamente de eso es de lo que voy a hablar, pero no puedo hablar ahora de este tema y no hablar de algo reciente que ustedes están viendo sobre este encuentro, que les digo fue algo muy valioso para mí. Fue una mezcla de sentimientos, el poder ver parte de nuestro exilio histórico, nuestro exilio político, de esos guerreros, de esos ejemplos de lucha para nosotros, reunidos allí. Al cabo de 60 y pico de años que muchos llevan también en el exilio, pensando en la libertad de la patria, pensando en cómo lograr derrocar esa dictadura y haciendo de la manera que ellos pueden también todo lo posible. Fue una mezcla de sentimientos entre lo que es la alegría de poder estar con personas allí que, como mismo yo lo dije, hubiera querido que en este momento tuvieran la juventud,
la fortaleza de poder estar con nosotros en esta lucha, que sé que lo harían muy bien. Hombres valerosos, hombres dignos que vi allí. Y qué faltaría que ese mismo espíritu se despertara en tanta juventud que ahora necesitamos acá activa. Y fue una mezcla también de un sentimiento de tristeza al mirar ese ejemplo y ver tantos años de verlos a ellos mismos, como aún algunos no tienen ni familiares en Cuba ya y siguen luchando porque Cuba sea libre, con el anhelo de algún día poder llegar allí, besar su tierra. Y como dijo Emma también allí, que aunque sea en su tumba, pongan un ramo de rosas blancas y una bandera. Señores, perdónenme, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero eso para las personas que en ese 11 de julio hicieron un estallido. Yo no lo quiero, ¿saben por qué? Porque es doloroso. Es doloroso ver cuánto sufrieron ellos, cómo le mataron hermanos, amigos, familiares, cómo asesinaron a tantos de ellos. Y ustedes vieron cómo mencionaron lista ahí. Y verlos todavía luchando. Y ahora en este momento todo lo que nosotros podemos lograr. Estuve allí porque lo que digo muchas veces lo quieren disfrazar y no lo quieren entender. Cubano, yo creo que es tiempo que te des cuenta. Quiero que es tiempo que te des cuenta de todo lo que está pasando, y por eso tuve el valor de estar presente en ese lugar y hablar claramente de todo lo que está pasando entre lo que es la lucha de nosotros como exilio y nuestro pueblo en Cuba. Y bendiciones a todas las personas que se van sumando en esta directa. Gustavo Rodríguez, bendiciones desde ahora hasta el final a todas las personas que se suman, porque me quiero enfocar a lo que les quiero hablar y a lo que estoy viendo y he visto en todos estos días. Yo no quiero para mí ver eso, porque yo empecé en todo esto deseando una Cuba libre ya. Y sé que muchos han visto esto como un gran imposible. Yo digo, yo lo veo posible. Pero es lo que digo, basta ya de hipocresía, basta ya de mentiras. Entre nosotros mismos los cubanos, que unos quieren callar a otros simplemente porque la verdad que está diciendo uno le perjudica el estilo de vida del otro. Donde no están mirando verdaderamente el dolor de un pueblo, muchos. Aile Marcano, gracias. De verdad me cuesta trabajo. Mercy también, bendiciones. Quiero parar de los saludos. Mira, tengo que controlar eso en mí. Pero de verdad, besos, abrazos, corazones, bendiciones a todos ustedes. No piensen que los ignoro. Al contrario, les pido yo apoyo a ustedes, porque sin ustedes yo no logro transmitir un mensaje que quieren callar. Quieren callar el mensaje de la verdad. Cubano, basta ya de esta hipocresía. Basta ya. Por eso me fui a pararme frente a nuestro exilio político histórico, donde hay hombres que tienen la vergüenza de haberse entregado y dado a sí mismo por la libertad de nuestra patria, donde siguen allí con sus mejores anhelos puestos y con grandes ideas para lograr una libertad. Le agradezco haber estado en ese encuentro a Julio Llanes, un expreso político que tiene historia para contar. Le agradezco a Kiko, que estuvo allí también, que me ha invitado también a este evento. Les agradezco el momento de haber estado allá. Pero para tantos patriotas que estuvieron allí, que se acercaron a mí, que conversaron conmigo, emocionados con eso que llegas y que despiertas y les dices a ellos, sí, la nueva generación está aquí y queremos hacer realidad el sueño de la libertad de Cuba. Pero vemos miles de cosas que impiden. Habemos muchos cubanos que tenemos muchísimos proyectos que aparentemente son para Cuba. No son verdaderamente para la libertad de los presos políticos ni para la libertad del pueblo cubano. Entonces María Teresa Rafael, y claro que le van a querer cortar el Facebook, aquello, lo otro y todo lo que aparezca, quieren callar una verdad que tiene que entenderse entre nosotros. Basta ya de hipocresía, basta ya de traicionar a un pueblo entero también. Basta ya que las mismas personas que saben que pudieran apoyar a que Cuba acabara de lograr una libertad y una independencia no hagan nada y que sigamos nosotros con lo mismo. Basta ya de todo eso. Es imposible que no estén viendo que es que no solamente entre nosotros los cubanos, es la confabulación que hay, es la traición que hay a no poder entender que hay personas que están sufriendo, y lo más triste es que los que están sufriendo ni siquiera saben cómo defenderse, no saben en quién creer, no saben qué van a hacer. Y ahora estamos viendo, como le dije, la situación de México.
México, Venezuela y pónganle Rusia también. Miren México con López Obrador, todo está bien tejido y los mexicanos tienen que darse cuenta. Cuando yo estuve allí en Washington y me entrevistaron y ustedes vieron la entrevista que me hizo el periodista con respecto a López Obrador. Y yo lo dije, López Obrador ha hecho cosas muy buenas por el pueblo mexicano. Cuando estaba en su proceso de elecciones y el pueblo mexicano lo quería. Pero se lo expliqué al pueblo mexicano, cuando tú estás viendo a un López Obrador que está dirigido a lo que está haciendo Díaz-Canel y lo apoya. Y cuando lo estás viendo así, ahí quedó en la entrevista registrado. Se lo dije al pueblo mexicano. Miren y estén atentos entonces y tengan cuidado, porque entonces lo que viene para nosotros, entonces lo que va a venir para nosotros, bueno, para nosotros ya lo tenemos, una dictadura, pero tengan cuidado porque lo que va a venir para el pueblo mexicano, entonces, ¿qué va a ser? Un comunismo, una dictadura. Eso es lo que va a venir. Y también los alerté, pero no solamente es eso, para el pueblo cubano, que es al que siempre utilizan. Me están mandando fotos a esta hora en plena directa que yo no puedo ver porque yo no las puedo ver, pero bueno, te lo agradezco también que lo haga. No tengo la posibilidad de poderlo ver, ¿ok? El pueblo mexicano ahora mismo tiene una idea de lo que está sucediendo con López Obrador para enfrentarse, pero tenemos que estar levantados todos los pueblos, México.